Buenas noches. Hoy vamos a hablar de las diferentes teorías que hay sobre la creación del mundo. Vamos a ver antes todo lo que dicen los demás y vamos a ver si se junta con el judaísmo o no. Vamos a ver todo. La primera cosa, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que buscar si hay Dios, si no hay Dios, si hay creador, si no hay creador? ¿Qué nos importa eso? El punto, cuando yo entro a un hotel sin pagar, sin nada, me dan la tarjeta del cuarto, entro al cuarto, un hotel, $500 por cada noche. Entro un día, 2 días, 3 días, como desayuno, almuerzo, ceno, todo. Y nadie me pide nada. Y así día tras día, durante un año. ¿Cuál es la primera pregunta que uno hace en este momento? ¿Quién es el dueño de este hotel? Y la segunda pregunta, ¿cuánto me va a costar esa estadía en este hotel? No puede ser gratis. El mundo es igual. Uno llega a este mundo, la primera pregunta que tiene que hacer, ¿cuál es y quién es el dueño de este mundo? ¿Y cuánto me cuesta eso? Si soy invitado, me va a costar una plata. Si soy trabajador, ahí no va a costar nada. El trabajador está en el hotel, pero no paga. Entonces, si soy trabajador, ¿qué tengo que trabajar? ¿Cuál es el trabajo? Esas son las preguntas que cada uno tiene que hacer, nada que ver con religión. Uno llega a este mundo, el bebé tenía que hacerlo, pero se olvida. No sabe hablar. Esa es la primera cosa que tenemos que saber. No podemos decir, mira, no me importa, me espero. Así hasta que va a pasar algo. Igual puedes esperar y decir, mira, yo no sabía que tengo que pagar la cuenta de la luz. Hasta que te van a desconectar la luz. Y ahí vas a quedar en la oscuridad y vas a decir, ¿y por qué? Porque tienes 5 cuentas que no pagaste. Pero no lo vi, no sabía que hay que pagar. El hecho que no sabes no te va a salvar del problema. Así funciona el mundo. Había un señor que estaba manejando, de repente llegó una policía y lo paró. Dijo, señor, ¿no viste esta, cómo se llama eso? Aviso. El aviso, el letrero de pare, stop. Dijo, sí, a ese sí lo vi, pero a ti no te vi. Dijo, pero es una multa. Tenías que pagar. Dijo, no, yo pensé que me está saludando. Yo pensé que puedo seguir. Cada uno está pensando otras cosas, pero la multa llega. Al final va a tener que pagar una multa. No me importa si hizo o no hizo. Ahora, si es tan claro, ¿por qué hay mucha gente que no cree en Dios? ¿Por qué hay tantos ateos? Entonces, de otro lado, encontrar un Dios es algo difícil, es algo duro. Porque si hay un Dios y yo soy trabajador, es decir, que tengo que trabajar. Y ese me molesta, porque nosotros no queremos trabajar. Entonces cada uno trata de encontrar una excusa para no trabajar y decir que no existe Dios. Y si vamos a encontrar eso, mejor. Porque uno dice, mira, si tengo respuesta y no existe Dios, no tengo que trabajar, estoy muy bien. Hay una cosa, un escritor que siempre lo traen, lo voy a traer aunque es falso, porque hay que coger el texto, no el señor que lo dijo, porque nunca lo dijo. Dicen que un señor que se llamaba Aldous Huxley dijo una frase, y así empieza. Dicen que era alumno de Darwin, evolución, todo lo que conocemos, y él dice esta frase: yo y mis colegas no pudimos vivir en un mundo con Dios porque un Dios molesta a nuestra libertad.
a nuestra libertad. Y por eso inventamos respuestas. Que eso, evolución, Big Bang no existió, pero cualquier cosa así inventamos para sacarnos de Dios. Ahora, no importa, ese Aldous Huxley nació en 1894 y Darwin murió en 1882. Es decir, nunca tenía la oportunidad de ser alumno de Darwin, a menos que lo enseñó de la tumba, o no sé cómo, en el cementerio estaban ahí de noche. Pero normalmente nosotros sabemos que hay una ley de física que si uno muere no puede enseñarte. Entonces ese señor no es nada que ver con Darwin. Hay otro señor que se llamaba Thomas Huxley. Él sí era alumno de Darwin, pero él nunca escribió esta cosa. El otro sí escribió esta cosa, pero no como sus palabras, sino escribió ni siquiera era científico, ese primero de todo. Era un escritor de ciencia ficción y esas cosas, no nada que ver con científico. Y él escribió una cosa que los religiosos siempre dicen, que es esta frase. Y él está, unos renglones después, él dice algo contra esta frase, es decir, nada que ver con él. Pero no importa si dijo o no dijo, el importante es el texto. El texto sí es verdad. Hay mucha gente que están buscando salidas para no encontrarse con un Dios que molesta. Había un señor, cuentan que de repente en el cementerio, había un señor que llegó a poner flores en la tumba de su esposa. Y de repente ve un chino que pone un plato de arroz con pollo, con eso en la tumba de su esposa. Dice, oye señor, ¿piensas que tu esposa va a salir a comer esta comida? Dijo, cuando tu esposa va a salir a oler las flores, mi esposa también va a salir Cualquier cosa lo puedes entender, pero cosas que ya nos acostumbramos de eso, acostumbramos a vivir así, sin Dios, lo que acostumbraron, entonces ya no ven el problema como vivir en un hotel sin pagar. Pero el punto es que tenemos que buscar el dueño de este mundo. Otra vez, nada que ver con religión, empiezo cero religión, tenemos que encontrar un dueño. No queremos encontrar, es verdad, porque se va a molestar, pero lo que tenemos que hacer, porque si no, después hay cosas que no queremos. La primera cosa que siempre dicen, según una encuesta que hicieron, la mayoría del mundo que creen en Dios, creen por esa cosa, se llama el argumento teleológico, el argumento del reloj. Dicen, si tú ves este reloj que tienes, ¿quién lo hizo? Un señor. Es decir, incluso el reloj tenía que hacerlo un señor. ¿Quién hizo a ese señor? Otra señora. ¿Quién hizo a esa señora? Quizás otro señor. Y así vas hasta que llegas de repente a un señor que es el primero. ¿Y quién lo creó? Ahí no sabes. Entonces dice, ahí es Dios. Ese se llama teleológico. Llegas hasta Dios. La mayoría que creen en Dios creen por eso. Hay libros que escribieron sobre eso, que ese argumento no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué? Porque tú estás construyendo una lógica que siempre tiene que ser una persona que lo hizo. Y así vas hasta que de repente llegas a un lugar que no tienes respuesta, entonces rompes esa lógica y dice que existe un Dios que nadie lo creó. En este momento que inventas esa respuesta, rompiste tu lógica. Entonces, ¿por qué no lo rompes antes? Hay un libro también, se llama El reloj ciego, de Richard Dawkins. Él habla mucho de eso y contra ese argumento. Y por eso vamos ahorita, sin entrar a ese argumento, vamos a tratar de ver las teorías principales de la creación del mundo, del universo, y vamos a ver con qué podemos caminar con el judaísmo y encontrar el dueño del mundo. La primera teoría que siempre, durante toda la historia, era la teoría conocida que el mundo, el universo es
eterno, estático, no tiene cambios, no tiene punto de comienzo, siempre existió, igual. Puedes meter Dios, puedes sin Dios, puedes con Dios, no importa, pero el punto es que el universo no tiene punto de comienzo. Uno conocido de esas teorías es Aristóteles. Aristóteles llegó a esa teoría con una pregunta muy difícil. Él dijo que si hay un punto de comienzo y hay Dios, es decir, que Dios de repente en un momento dijo voy a hacer el mundo, voy a crear el mundo. ¿Cómo es posible que Dios tiene un deseo de crear el mundo? Deseo es un resultado de una falta que uno tiene. Yo tengo falta de comida, quiero comer. Yo tengo tengo sed, quiero tomar. Dios no tiene falta. Entonces, ¿cómo es que de repente quiere crear el mundo? Entonces, por eso, y por más preguntas, llegó a decir que el universo es estático y puedes meterse con Dios, no hay problema, pero no tiene nada que ver con el universo que siempre existió. Ok, esa es la teoría que siempre, y ya tenía muchos años antes también, siempre opinaron que así es el mundo. No tiene un punto de comienzo. El problema es que cuando llegó Abel y trajo sus pruebas a través del efecto Doppler y muchos más, que Abel, en 1929, él dijo que las galaxias se están alejando. Es decir, que el mundo no puede ser estático. No puede ser estático. En este momento murió la teoría de Aristóteles, esa teoría total. No puede ser un mundo estático si vemos cambios en el universo hoy. Esa es la primera respuesta contra esa teoría. La segunda, según Einstein también, como dijo, que cada cosa que tiene parte material tiene tiempo. No puede ser que hay una materia eterna. Siempre va a tener tiempo, no importa cuánto tiempo, pero no puede ser infinito. Siempre tiene tiempo. La tercera cosa, hay una cosa que se llama la paradoja de Olbers. Él dice que si el mundo es infinito, entonces no puede ser que el cielo lo vemos en la noche oscura. De toda la luz tenemos que ver luz, no podemos ver oscuridad. Ahora, la pregunta que Aristóteles preguntó, hizo una pregunta que sí tiene lógica. ¿Cómo puede ser que en un momento Dios tuvo un deseo de crear el mundo? Dios no tiene deseo. El punto es que ahí no podemos juzgar, es que estamos inventando, imaginando cosas de Dios con nuestros términos y por eso tenemos preguntas. Uno imagina que Dios tiene deseo y creó el mundo como Él entiende ahorita y empieza a tener preguntas. Los términos de Dios son diferentes a los términos de nosotros. No podemos hablar en nuestros términos con Dios. Por eso el deseo de Dios, claro que no es el deseo humano. Ese 100% estamos de acuerdo con él. No es igual. Pero sí puede haber un término que por nosotros ahorita lo llamamos deseo, puede ser un punto de comienzo. Es decir, si Dios es todopoderoso, entonces puede causar un momento de comienzo de algo. Hay otra cosa que hay un libro de San Agustín y él escribe ahí que según el avance tecnológico del mundo, no puede ser que el mundo tiene muchos años, no más de 5.000, 6.000 años. Porque si el mundo ya tiene miles, millones de años, entonces tenía que avanzar mucho más. Ok, sobre eso no entro, quizás sí, puede ser que no también, ese no es algo tajante, pero lo que tenemos hoy en día, no creo que hay un físico que cree todavía en la teoría de Aristóteles. Y mucho más después de la Big Bang que vamos a llegar, no puede ser y no hay ni uno que cree en esa teoría. Tenemos pruebas tajantes que el mundo
ha cambiado y hasta hoy todavía está cambiando. Entonces no puede ser un mundo estático sin cambios de siempre. Ok, es la primera teoría, se cayó. La segunda teoría es la teoría de muchos filósofos, incluso dicen que Einstein creó también en eso y mucha más gente. Dijeron, mira, hay Dios, no hay problema, aceptamos que hay Dios, hay un creador, pero creó el mundo y se fue. Es decir, no tiene nada que ver con nosotros. No le importa nada lo que estamos haciendo aquí. Esta cosa tiene lógica. Porque si dices que Dios es tan grande, ¿por qué le importa lo que hace el pequeño? Ejemplo, ¿te importa lo que está pasando con el gato que está afuera llorando? ¿Te importa si el gato te hace no sé qué, una cosa? ¿Te hace así? ¿Te importa algo? No te importa. Si el gato come en la basura, ¿te importa? No te importa. Todas esas cosas no te importan. ¿Por qué? Porque sientes mucho más. Cuando uno siente mucho más, entonces no le importa lo que está pasando con los demás. Entonces, si Dios es tan grande, ¿qué le importa lo que estamos haciendo nosotros? Aparentemente tiene mucha lógica. Y es una teoría, hasta hoy hay mucha gente que cree en eso. Ahora, ¿cómo podemos responder a eso? Entonces, primero de todo tenemos que entender, si Dios, creó el mundo, ¿por qué lo creó? Si no tiene ningún motivo, porque no tiene conexión con las criaturas de Él, entonces, ¿por qué lo creó? ¿Por qué lo hizo? ¿Para complicar nuestra vida? ¿Para hacer sufrir a unas criaturas? ¿Por qué lo hizo? Debe de tener una explicación que ese Dios quiere sacar de este mundo. Entonces uno empieza a analizar. Puede ser una explicación material. Dios quiere que los humanos, los animales, disfrutan en este mundo que Él hizo. Es muy generoso y por eso creó el mundo. Pero ese no es verdad. Porque si analizamos un poco lo que está pasando en este mundo, 99% de la humanidad, en 99% del tiempo, no creo que están felices. Siempre cada uno tiene sufrimientos. Cada uno sufre de otras cosas. No puedes encontrar una persona en el mundo que te dice, mi vida siempre era bien y siempre estuve feliz y no tenía problemas en mi vida. Siempre hay problemas. Incluso cuando uno entra a comer y tiene comida, después sale con dolor de estómago. O si no tiene plata para comer, tiene hambre. Si no tiene hambre y come, de repente tiene sed. Si no tiene ni eso, dolor de cabeza. Si no tiene ni dolor de cabeza, dolor del bolsillo, no tiene plata. Cada uno tiene sus problemas. No podemos decir que este mundo es completo. No podemos decir que el creador que creó este mundo lo creó para que nos disfrutamos en este mundo, porque no es así. Porque no estamos disfrutando de este mundo nada más. Y otra cosa, si Él creó este mundo para disfrutar y pongamos que los humanos son los más elevados, ¿por qué los humanos son los que más sufren en este mundo? Agárrate, el humano siempre tiene que trabajar para ganar su pan, para ganar su plata. Siempre tiene que luchar para ganar su shalom bayit, su paz con la señora, paz con los hijos, con sus padres, con la suegra, no importa con quién. Siempre tiene que luchar en su vida. No puede estar así diciendo ya estoy bien. Siempre hay lucha. En cambio, los animales, yo no vi ningún gato que está trabajando duro, que está sudando de trabajar, que tiene problemas con su esposa. Nunca vi un árbol que dice, hoy tengo dolor de estómago hoy. Cuando uno quiere viajar, tiene que ganar plata, después tiene
que comprar el tiquete, si sacar la visa, si quiere viajar a un lugar que requiere visa, y hacer muchas cosas, hacer maletas y ver que no pasa el peso y muchas cosas más para viajar. Y llegar 3 horas antes y quedarse aburrido en el aeropuerto, muchas cosas. Agárrate un pajarito cuando quiere viajar a Estados Unidos, hace así y ya está ahí. Sin visa, sin plata, sin maleta, sin vuelo, sin ninguna cosa de eso. Nosotros tenemos la vida más complicada de los animales. Para cualquier cosa tenemos que trabajar mucho más. Los árboles trabajan menos, no trabajan casi, y son más resistentes, pueden estar 3,000, 5,000 y mucho más años, y el humano apenas tiene 80 años, se va. Entonces, si el propósito de este mundo es porque tenemos que disfrutar, perdimos. Y perdió también este creador que no logró que nosotros disfrutamos en este mundo. Entonces, resumo. Primero, tiene que tener un motivo para crear. No tiene lógica si creó para nada. Y no tiene. Si tiene motivo y el motivo es nada más material, entonces, ¿por qué no es así? Si el propósito es espiritual nada más, entonces, ¿por qué creó a lo que es material? Otro problema. Entonces, ¿cuál es? Entonces, Jajamim me explican que es combinación entre material y espiritual. Ahí está el trabajo. Comes, dice la bendición, cualquier cosa que estamos haciendo en día a día, es el trabajo. Entonces, sí hay trabajo, sí hay conexión con ese creador. Cuando vamos a llegar al tema también de la Torah y todo eso, vamos a ver todavía mucho más que hay una conexión con ese creador. No puede ser que el creador se fue y ya no está. Ese tampoco tiene lógica. Una cosa más, dice que también, si empiezas a analizar un poco el mundo, ves unos cambios que también te traen a pensar que el creador todavía se quedó aquí. Por ejemplo, Mark Twain, cuando visitó a Israel, entonces cuando regresó escribió una cosa muy bonita. Y escribe así, que durante la historia había muchos pueblos en el mundo, los de Babilonia, los romanos, de Grecia, de Egipto, eran muy grandes. Hicieron mucho ruido en este mundo, muchas guerras. Ganaron, perdieron, no importa, eran muy grandes. Llegó un tiempo, se fueron, ya no están. El judío, que era mucho más pequeño, con mucho menos fuerza, vio a todos, ganó contra todos y se quedó hasta hoy. ¿Cómo es posible? El otro historiador dice, el problema no es cómo está pasando eso, sino por qué está pasando eso. Incluso hasta que un señor se llamaba, si no me equivoco, Jean Baptiste, cuando le preguntaron cuál es la prueba que tienes que la existencia de Dios, dijo los judíos. Si ellos existen, Él también existe. Es decir, vemos unos cambios en la humanidad, en el mundo, que nos enseñan una lógica que todavía el creador se quedó y tiene una conexión. ¿Por qué? Es otra cosa, pero sí tiene una conexión. Preguntamos si es tan grande que le importa lo que hacen los pequeños. Ustedes conocen el cuento que el rey Salomón sabía escuchar y entender a los animales. ¿Por qué nosotros no podemos escuchar y entender a los animales? Porque somos limitados de los animales. El hecho que nosotros no podemos entender a ellos no es que somos nada más grandes, sino tenemos una limitación en eso, que no podemos entender. Si uno puede entender a todos, ahí es grande. Si uno puede entender también a los más pequeños que existen en el mundo,
llegar a los detalles más pequeños de cualquier cosa es más grande que el Señor que sabe construir, pero no sabe llegar a los detalles. El edificio se va a caer. Cuando uno construye, tiene que pensar sobre cualquier detalle. ¿Qué te importan los detalles pequeños si el edificio es tan grande? Claro que me importa, porque esos detalles, si no van a estar, el edificio tampoco. Es decir, la grandeza se muestra también a través que le importa a lo que está pasando a cada uno y uno. Entre paréntesis, lo meto rápido. Había un rey en el pueblo de Israel, se llamaba Menashe. Menashe hizo idolatría por todo el mundo. Y llegó un tiempo que lo cogieron y lo pusieron dentro de una olla y casi lo mataron. Y él empezó a gritar sobre a todos sus ídolos y empezó a decir: sálvanme. Dijo todos los nombres y no lo salvaron. Hasta que dijo, se recordó que hay algo que se llama Dios. Dijo: mira, Dios, si tú me vas a salvar, es decir que existe, que tienes fuerza. Pero si no, es decir que eres como todos. Al final, ¿qué pasó? Dios lo salvó. ¿Dicen por qué? El punto es que si Dios le va a decir: mira, no te puedo salvar por esas palabras que dijiste, no te puedo aceptar, no puedo aceptar tu teshuvá, es decir que soy limitado, no puedo aceptar un Señor que hizo demasiado problemas. El hecho que Dios lo aceptó muestra que Dios no está limitado. A cualquier persona del mundo Dios lo puede aceptar en cualquier situación. Ese muestra al revés, no que Dios está limitado, sino ilimitado. Esa es la segunda teoría. Y la tercera, que es lo más conocida y llamada la teoría del Big Bang, que en el origen el título de esa teoría lo llamó un astrofísico, se llamaba Fred Hoyle, él estaba en contra de esa teoría y lo llamó así como burlarse de esa teoría, pero ese nombre se quedó. Ahora, aclaro antes de todo, en ningún lugar no se habla que había una bomba y de repente salieron personas. ¿Ok? Ese tenemos que tener claro. No se habla de eso. No se habla de vida. La vida es otra teoría, biogénesis y todo lo demás. Pero el Big Bang se enfoca en el universo hasta la planeta Tierra, no mucho más. Todo lo que es vida, organismo y eso, es otras teorías. No tiene nada que ver con la teoría de Big Bang. Big Bang es nada más sobre el universo. No se habla de bomba, se habla de expansión. ¿Ok? Y ahora vamos a ver la historia de esa teoría. En 1848, uno que no era científico, un escritor, se llamaba Edgar Allan Poe. De casualidad estudié en México en una calle con su nombre. Y él escribió en su libro que tenía que tener, este mundo tiene que tener un punto de comienzo. En 1929, como dijimos antes, cuando Abel descubrió y vio que el mundo todavía, las galaxias se están alejando, ya entendieron que hay un punto de comienzo. En 1948, un científico llamado George Gamow empezó a sacar esa teoría que hay un punto de comienzo de todo ese universo. En 1965, dos físicos ya encontraron la radiación cósmica del fondo, que ese era la prueba casi más grande. Ellos recibieron el premio Nobel por eso. Que sí, todo este universo empezó de un punto, lo llamaron punto singular. En este punto había todo
y vamos a explicar cómo se hizo. Después ya lo mejoraron poco a poco y cada día esa teoría, cómo se hizo, cómo se pasó cada cosa. La explicación que tenemos hoy es así. Un punto que ahí está toda la energía, todas las cosas juntos. De repente todo empieza a salir, expandir. Los primeros momentos o años en ese tiempo, dijimos que ya pasaron de la velocidad de la luz, salieron partículas que no tenían diferencia. Es decir, partículas con masa a través o con la teoría de Einstein se entiende que la energía se convirtió, transformó en masa. Y toda esa energía empezamos a verlo como partículas. Esas partículas pasaron por un campo, metafóricamente, el campo de Higgs. Ahí cada uno recibió diferente masa. Entre paréntesis, esa es la partícula de Dios, que todos los científicos lo están buscando. No tiene nada que ver con Dios, lo pusieron ese nombre. Es el bosón de Higgs, que de ese bosón estaba compuesto ese campo, lo que hablamos. El ejemplo que una vez dijimos, cuando uno va a hacer esquí, si tiene todo el equipo, entonces va muy rápido sobre la nieve, no tiene interacción con la nieve, no coge nieve y va muy rápido. Cuando uno no tiene el equipo, sino tiene zapatos, entonces va mucho más lento y coge mucho más nieve. Tiene mucho más interacción con eso. Cuando uno ni siquiera tiene zapato y está así sentado, casi no avanza y coge mucho más nieve. Dicen, las partículas, según la interacción que tenían con ese campo, cogieron más o menos masa. Esas partículas poco a poco empezaron a coger más por la asimetría que tiene el universo. Empezaron a salir estrellas y después moléculas de agua y todo eso. Hasta aquí más o menos la teoría. Es mucho más de hablar sobre eso, pero es mejor ver un video para entender bien cómo eso. Dicen es más también que al principio había nada más lo que es hidrógeno. El hidrógeno, 4 partículas, cuando se juntan sale helio y así empiezan a salir las cosas. Cada estrella, como vemos, por ejemplo, el Sol, cómo funciona, 4 partículas de hidrógeno que se juntan, sale helio y así siempre, y ese helio al final se transforma en carbono, ese carbono en oxígeno y así hasta que llega a transformarse en hierro. El hierro no da, sino coge energía y en este momento todo se cae y pasa lo que es supernova y pasa lo que es hoyo negro. Con el Sol no va a pasar eso, con estrellas mucho más grandes sí. Pero hasta ahí es la teoría. La pregunta es, ¿esa teoría con el judaísmo va o no va? Entonces hay unos que dicen, mira, en la Biblia está escrito que Dios creó el mundo. Esa teoría no tiene nada que ver con la Biblia, es una mentira, los científicos no saben qué están hablando, quieren escaparse de Dios o no sé qué. No es. La Biblia es lo que está escrito en la Biblia, ciencia no es. Es un camino. Si uno quiere caminar así, puede. El punto que la ciencia tiene pruebas tajantes hasta que en esos días se encontraron todavía las ondas
y más pruebas todavía que sí existió lo que es el punto singular y todo eso, lo que pasó en este mundo. Ese es el periódico de hoy, que también anuncia sobre la última noticia que encontraron las ondas sobre el Big Bang. Entonces sí tenemos pruebas que sí pasó y la ciencia sí tiene razón. Entonces, ¿qué hacemos con la Biblia? Entonces ahí hay muchas respuestas, pero lo más importante es que no hay contradicción. Hay gente que lo llaman y lo sacan que el primer punto que está escrito en la creación es Vayei Or, luz. Esa luz quiere decir que está hablando sobre el punto singular, donde todo empezó y de ahí empezó a salir todo. El Zohar dice que las letras de Dios sacaron todo lo que es el mundo. Y hay todavía más teorías que dicen de la Torah que también todo el mundo empezó de un punto. En Nachmanides lo llama a esta materia Homer Yuli. También es un punto de comienzo. No tenemos problema con esa teoría con la Torah. ¿Por qué? Una vez dijimos, en toda la creación del mundo, el primer capítulo de Bereshit, aparece nada más el nombre de Elohim. Elohim, el nombre de Elohim es naturaleza, es todo lo que es naturaleza. Dios creó el mundo, sí, pero lo puso y lo hizo a través de naturaleza, y es a través de punto singular que lo conocemos Big Bang. Es decir, no tenemos problema con el Big Bang. Nada más tenemos que meter aquí que el punto, el principio era Dios. ¿Y por qué tenemos que decir eso? Vamos sin Dios ahorita. El Big Bang. Todo el mundo empezó de un punto singular muy bonito. Tenemos pruebas muy bonito. Pero ¿dónde empezó todo? En este punto singular. ¿Y qué había antes? Alguna materia. Ok, pero dijimos, la materia no puede ser eterna, infinita. Tiene que tener un punto de comienzo, tiene tiempo. El tiempo es parte de esta materia. Entonces tenemos que llegar a un lugar donde es espiritual, donde no es materia. Esta cosa espiritual para nosotros es Dios. Es Dios con otro nombre. Dios tiene 72 nombres, entonces métele un nombre más, no pasa nada. Es el punto que estamos hablando lo mismo. Ellos también tienen que llegar a un principio espiritual. No lo llaman Dios, no importa, pero es Dios. Acepto todo lo que es la teoría de Big Bang, pero a partir del momento que empieza toda esa inflación y todo eso. Pero antes de eso, tiene que tener un comienzo espiritual. Y ese es Dios. ¿Alguna pregunta mientras? La teoría dice, el Big Bang dice, que antes de, supuestamente no había nada. Pero, tuvo que haber un orden para lo cual la luz descendió, se aceleró, se desaceleró, en fin, tuvo que haber un orden perfecto para que todo se fuera dando, se fuera enfriando de modo que llegara hasta la materia. Un científico dijo estas palabras, dice, no hay prueba de que existe Dios, pero, y que Dios creó el universo, no hay prueba de eso, pero si hubiese existido un Dios y hubiese querido crear el universo, hubiese hecho exactamente lo mismo. Dijo, Stephen Hawking dijo así, que el mundo empezó y Dios lo creó a través de el mundo empezó como lo tenemos hoy con la teoría de Big Bang.
Puede ser que Dios lo creó y lo hizo a través de eso. Es decir, hay una fuerza que manejó todo. Pero tenemos que tener claro que la creación del mundo, a partir del momento de la creación, puede ser que todo es materia. Puede ser que todo es como la Big Bang, no hay problema. De eso no tenemos problema. El problema es qué había antes. Tenía que tener un punto de comienzo. Si estás hablando de material. Pero si no estás hablando de material, entonces el espíritu puede ser para siempre. No tiene tiempo. Vamos a resumir. La primera teoría, dijimos de Aristóteles y mucho más, que el mundo estático, eterno, infinito, no tiene punto de comienzo. Esa teoría, dijimos, hoy no tiene ni 1% de realidad. Se cayó, se murió, total. Tenemos pruebas tajantes que hay un punto de comienzo. Las galaxias se están alejando, hay cambios en este mundo. No puede ser que el mundo estático. Pero, ¿cómo puede ser que Dios de repente creó el mundo? ¿Cómo puede ser que de repente tenía un deseo? Los términos son diferentes. Cada uno ve las cosas en otra forma. Ejemplo, 3 personas escaparon del manicomio. ¿Vieron la vía férrea? Donde el tren pasa. Y el primero le dice, mira cuántas escaleras tenemos que subir. Dice el otro, pero por lo menos hay algo, hay una barrera, hay algo para coger. El tercero dice, no hay problema, ya está llegando el ascensor. Imagínate que subieron a ese ascensor. Ellos vieron igual lo que nosotros vemos. No hay cambio en la realidad, lo que ellos vieron y lo que nosotros vimos. Pero cada uno lo explica diferente. Quién tiene la razón es otra cosa. Pero los términos se cambian. Yo puedo entender una palabra, un concepto así, y tú puedes entenderlo así, y el otro va a discutir contra los dos. Nosotros no podemos juzgar los términos de Dios según nuestros términos. Esa es la primera teoría de Aristóteles y todos los demás. No, rechazada. La segunda teoría, que Dios sí creó el mundo, pero se fue, o está en otro lugar, pero no tiene nada que ver con este mundo. Dijimos que no tiene lógica. Porque si vemos cambios en la humanidad, el pueblo judío, que sigue contra cualquier naturaleza, sigue todavía en este mundo, el pueblo que más ha sufrido en este mundo y todavía sigue actuando, vibrando como siempre. No puede ser tampoco que Dios lo creó el mundo para nada. No tiene lógica. ¿Por qué lo va a hacer? Tiene un propósito. El propósito no puede ser material nada más, porque si es eso, los animales ganaron mucho más. Nosotros no ganamos el propósito. No estamos disfrutando si la misión era, el propósito era hacer bien a la gente, porque no es eso. Si el propósito es espiritual nada más, tampoco, porque hay material. El propósito es combinarlo a través de un camino. ¿Cuál es el camino que tenemos que construir en nuestra vida? Ese vamos a hablar cuando llegaremos a lo que es el tema de la Torah y todo. Entonces, la segunda teoría, hay mucha gente que todavía cree en eso, pero no tiene lógica. La tercera teoría, que hoy todos casi de pared a pared están de acuerdo, la Big Bang. El mundo tenía un punto de comienzo a través de un punto singular, de ahí empezó a salir todo, hasta
lo que conocemos agua. En este momento, todos tenemos pruebas para eso. La pregunta es si va con el judaísmo o no va con el judaísmo. Hay algunos que lo rechazan, dicen esa teoría no tiene nada que ver con el judaísmo, ni puedes decirla, es contra la Torah. Hay unos que dicen, mira, pero no tenemos que tener los ojos cerrados. La ciencia tiene pruebas tajantes de eso. Dicen, ok, no hay problema. Existe, voy contigo. La teoría sí es verdad, tienes pruebas. El mundo empezó de un punto singular. Este punto singular, ¿de dónde empezó? Ok, de otra materia, que llegó de otro lado. ¿Y de dónde empezó? De otro lugar. ¿Y de otro lugar de dónde empezó? Siempre cuando estás hablando de material, tienes que hablar con un término de tiempo, porque el tiempo se va juntos con la material siempre. Entonces no puede ser una materia infinita. Entonces tenemos que llegar a un punto de comienzo espiritual. Y este punto de comienzo espiritual, nosotros lo llamamos Dios y ellos lo llaman punto singular o otra palabra. Pero llegamos a lo mismo. Es decir, ni siquiera hay discusión si existe Dios o no existe Dios. Entonces esa es la teoría que sí se queda. Hay muchas opiniones que lo meten también dentro de la Biblia, Vayeyor, la materia prima que empezó a crear el mundo y todo eso. Final de todo, puede ser que Dios creó el mundo a través de eso. Tenemos nada más para terminar, para ir cerrando la idea. Hay dos formas de creer en Dios. Hay una forma de creer en Dios, una fe ciega, no importa. Todos pueden decir Big Bang, evolución, cualquier cosa y tener pruebas. A mí no me interesa, yo no quiero nada de eso. ¿Por qué? Yo tengo fe en Dios. ¿Y por qué tengo fe? Tengo sentimientos, tengo el corazón, siento que Dios está aquí. Había un rabino que mandó a su alumno para discutir con un señor sobre fe y religión y todo eso. Discutieron. Este rateo dijo, no existe Dios, no hay Torah, no hay nada de eso. El otro dijo, ¿cómo puedes decir eso? Sí hay, esa es prueba, y esa es prueba, y otra prueba, y otra prueba. Y le dio pruebas y el otro lo rechazó a todas sus pruebas y así mucho tiempo. De repente se paró de su lugar y dijo, mira, no puedes discutir conmigo si Dios existe o no existe. No puedes, porque yo siento que Dios es, yo lo veo. No puedes decirme que no. Si tú no lo entiendes es tu problema. Yo lo veo. Es una forma. Y es una forma mucho más segura, mucho más fuerte de la fe. Porque esa forma nunca vas a tener, normalmente, hay unos que sí se caen, pero normalmente no vas a tener preguntas, tampoco vas a tener respuestas, pero no te interesa. Entonces no hay otra forma de creer a través de seguridad, a través de pruebas. Mira, si tengo pruebas, creo. Si no me das pruebas lógicas, así, bien hechas, no creo. Ese es un camino también, pero es peligroso, porque llega un momento donde no tienes respuestas y ahí ¿qué? Entonces uno dice, entonces Dios no existe. Es decir, tus preguntas cambian la realidad. Si Dios existe o no existe, depende en tus preguntas. Es decir, Dios está arriba y dice, mira, el Señor hoy hizo una pregunta muy difícil. No existo. No estoy. Mañana va a tener respuesta. Otra vez existo. Dios no depende en tus preguntas. Nosotros tenemos que combinar esas dos formas a la vez. En la mañana siempre se colocan los tefilín de la mano y de la cabeza. De la mano es frente del corazón. Tenemos que sentir, pero no tenemos también que olvidar de pensar de la cabeza. A través de esa combinación de pensar y sentir, vas a tener mucho más seguridad en tu fe. Si vas a sentir nada más, muy difícil,
Muy difícil llegar a sentir una cosa que no ves. Yo no veo que Dios está aquí, no lo veo. ¿Cómo lo voy a sentir? Entonces, a través de acciones, a través de muchas cosas. A través de pensar vas a también poder un día sentir. Pero tienes que también usar el corazón y también la mente. Porque cuando no vas a tener mente, cuando vas a tener pregunta que no vas a tener respuesta, por lo menos vas a quedar con algo de corazón. No vas a salir afuera. Por eso siempre tenemos que combinar esas dos cosas. Antes había problemas. Uno dijo, pero la Big Bang, la teoría está comprobada 100%. ¿Qué hago con la religión? ¿Qué hago con la Biblia? Entonces hay gente que dijeron, entonces la Biblia no existe. Es una mentira. Pero después ya uno empieza a analizar más y ve, las cosas no es necesariamente que es un conflicto. Sí, cada cosa completa a la otra y cada cosa puedes entender mientras estás estudiando más. No al primer momento uno entiende a todo el mundo. Tenemos que entender eso. Y Bezrat Hashem, si vamos a lograr a combinar mente y corazón juntos, aunque vamos a tener preguntas a veces que no vamos a tener respuestas, pero por lo menos vamos a quedar con el corazón. Y cuando el corazón no va a funcionar muy bien, vamos a hablar un poco de mente, de pruebas, y vamos a tener mente. Pero al final vamos a quedar con los dos para cualquier momento difícil.